Hola, bienvenidos al canal. Soy Camilo Ramírez, profe de matemáticas. En este video vamos a abordar el concepto de función a trozos. Vamos a ver algunas representaciones algebraicas y algunas representaciones gráficas de diferentes tipos de funciones a trozos y ver unas ayudas o unos tips de cómo graficarlas y entenderlas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a abordar el concepto de función a trozos con una representación gráfica. Esta representación gráfica está compuesta de dos rectas, una recta que está diagonal hacia abajo y una recta que está diagonal hacia arriba. El objetivo de esto es poder encontrar la forma algebraica de esta función. Como tiene dos rectas, entonces yo puedo encontrar una forma algebraica que esté dividida en dos. Una función 1, voy a poner acá, esta sería la función 1, que represente la recta que está decreciendo, y una función 2 que represente la recta que está creciendo. Justamente las funciones a trozos tienen esta estructura. Es un conjunto de funciones en donde uno va diciendo cómo o cuál es la regla de cada una de ellas junto con una condición. Si no ponemos esta condición, pues la regla se aplicaría a todos los números reales. Si aplicamos la regla a todos los números reales, entonces pues esta recta seguiría su camino, no sería solo ese pedacito, sino que sería toda la recta, y lo mismo con la otra. Esta recta también seguiría su camino. Y aquí ya no podríamos hablar de una función, porque ya hay partes en donde tenemos una incongruencia y no podría ser una función. Entonces es importante hablar de la condición. Ya vamos a hacer más énfasis en eso. La función 1, que es la recta que está decreciendo, en este caso tiene la estructura menos x más 3. Reemplacen por algún número, por ejemplo por 0, 0.5, 1, 2, 2.2 o 3, y verán que cada vez que uno reemplaza por esos números, está encontrando imágenes que forman esta recta que va decreciendo. Esta es la representación algebraica. Y la representación algebraica de la segunda función es 2x menos 6. Igual, si uno reemplaza por algunos números, se va a dar cuenta, por ejemplo, por 4, si reemplazamos por, perdón, este 5. Si reemplazamos por 5 acá, da 10 menos 6, 10 menos 6 da 4, y fíjense que efectivamente es una imagen. Esta representación algebraica está incompleta todavía, nos faltan las condiciones. Si lo dejamos así, si uno tuviera una función así, y yo les pregunto, ¿qué es f de 1? Algunos de ustedes podrían estar pensando reemplazar en la función de arriba y algunos en la función de abajo, porque no nos especifica en dónde reemplazamos. Tenemos que tener una condición para saber, si yo digo acá un número, por ejemplo f de 3, ¿en cuál de las dos vamos a reemplazar? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿O f de 2 o f de 4? Tenemos que tener una condición. En f de 1, si el 1 está aquí, se debería reemplazar en la primera función porque fíjense que la imagen de 1 depende de la primera curva. En cambio, en f de 4 se debe reemplazar en la segunda función porque la imagen de s depende de la segunda. Es importante la condición. Y en este caso, las condiciones se pueden escribir así. Voy a reemplazar en la primera función si 0 es menor o igual que x, menor o igual que 3. Esa condición que dice, la voy a poner gráficamente. Gráficamente está diciendo que todos los números que están entre 0 y 3, conteniendo al 0 y conteniendo al 3, ahora sí, conteniendo al 0 y conteniendo al 3, se deben reemplazar en la primera regla. Al reemplazar esos números en la primera regla, pues vamos a tener la diagonal, la recta que va hacia abajo, que va decreciendo. F de 3, según esta regla, lo reemplazamos acá.
Y ok, entonces f de 3 es 0 si lo reemplazamos en la regla de la primera función. La segunda condición va a comenzar en 3, pero no puedo poner esto así, porque llego a la misma contradicción. F de 3, ¿dónde lo reemplazo? ¿Acá o acá? Y voy a tener un problema. Algunos de ustedes lo van a reemplazar arriba y algunos abajo. O otra persona cuando vea esto no va a saber dónde reemplazarlo y eso no puede pasar. Uno tiene que tener bien clara la regla. Entonces tengo que quitar para decir, oiga, si es f de 3, reemplácelo arriba. Si es f de 3.01, no, ese ahora sí le toca reemplazarlo abajo, porque hace parte de la condición 3.01 es mayor que 3. Y terminémoslo así. Entonces ahí están las dos condiciones de esa función. Se denomina función a trozos porque hay trozos o partes de otras funciones. Una función a trozos está compuesta por diferentes funciones en diferentes intervalos o con diferentes condiciones. Que faltó un sí para que quedara bien. Con diferentes condiciones. Gráficamente o con colorcitos, la segunda condición está diciendo, mire, comience en 3 pero abierto. Es decir, que si es 3, no lo puede reemplazar en la segunda, lo tiene que reemplazar en la primera. Y vaya hasta 5 cerrado. Esos serían los dos dominios de la función. Uno sería este y el otro sería este. No se pueden cruzar las condiciones. Si esta condición termina en 3 cerrado, la siguiente condición no puede comenzar ni antes de 3 ni en 3. De nuevo, ¿por qué? Porque si uno tiene una asignación, debe ser claro en cuál de las dos tiene que aplicar la regla. La condición tiene que dar claridad en dónde aplicar la regla, si es arriba o si es abajo. Ok, veamos otro ejemplo en donde vamos a tener una función a trozos si queremos hacer la representación gráfica. Queremos graficar esa función. Fijémonos entonces en este que hay dos elementos, hay dos funciones con sus respectivas condiciones y la primera, que dice x más 2, la condición es que x sea menor o igual que menos 1. Entonces acá pongamos unas marcas para representar al menos 1, al menos 2 y al menos 3. La primera de las funciones nos está diciendo que viene x menor o igual a menos 1, o sea, todos los elementos que son menores o iguales a menos 1, incluyendo el menos 1. Y la segunda son todos los elementos mayores que menos 1 sin incluirlo. Es decir, que sería algo así. La primera función va en la parte marrón y la segunda debería ir en la parte roja. ¿Qué va a pasar acá? Voy a alargar este eje y vamos a mirar algunos elementos de la primera. Para hacer una representación gráfica, entonces pensemos en algunos elementos de la primera. Por ejemplo, ¿qué pasa? Hagamos una tabla. ¿Qué pasa cuando x es menos 3? ¿Qué pasa cuando x es menos 2? ¿Y qué pasa cuando x es menos 1? Como esto es una recta, esta primera es una recta, cuando x es menos 3 más 2 da menos 1, menos 2 más 2 da 0, menos 1 más 2 da 1, y estos números que acabo de encontrar van a estar en una recta, menos 3, menos 1, hagamos acá unas marcas también en el eje Y para poder identificar algunos elementos, entonces 1, 2, listo. Ahora sí sigamos, menos 3 menos 1, menos 2, 0, estaría acá. Y menos 1, menos 1, 1, estaría acá. Eso me está indicando que la primera función es una recta de esta forma y sigue bajando a medida que x va hacia la izquierda. En todo el extremo voy a poner un puntico cerrado porque acá me está indicando que sí incluye al menos 1, menor o igual. Es decir, que va como la recta incluyendo al menos 1, menor o igual. En la segunda, en la función de x al cuadrado, voy a comenzar también
con -1, porque acá dice que no lo incluye, pero comienza en el siguiente a -1. No sabemos cuál es el siguiente número a -1. En los números reales no tenemos un número como tal, sino que está ahí pegado, por eso se utiliza intervalos abiertos, intervalos cerrados. Pero entonces voy a hacerme una idea de la siguiente forma. En la primera sí lo incluye y en la segunda no, aunque si reemplazamos por -1 también va a dar 1. ¿Qué quiere decir eso? Cuando reemplazo por -1 en la primera, da 1. Cuando reemplazo por -1 en la segunda, da 1. Quiere decir que donde comienza una, termina la otra. O sea que la segunda también comienza ahí. Muy similar al ejemplo de arriba, en donde comienza una, termina la otra. Y después vamos a reemplazar por 0, por 1 y por 2. Estoy reemplazando en la función de x al cuadrado, por 0, por 1, por 2. Por eso es que aquí hice como dos renglones diferentes para saber en cuál estaba reemplazando. Por 0, por 1 y por 2 dan estos valores. Y entonces la gráfica debería ser algo así. Acá la última parte, casito, hagámosla más para acá. Listo, mejor. Y debería seguir subiendo. Acá está 1, 2, 3 en el eje positivo. Y esta sería una muy buena representación gráfica de la función. Finalmente, si una comienza donde la otra termina, pues fíjense que no es necesario hacer esos punticos ni nada. Simplemente se puede dejar así. Acá estoy haciendo unos retoques finales para hacer la representación de la función. En esta representación o este ejemplo de función a trozos es diferente al de arriba porque vamos a ver que donde comienza una no termina la otra. Voy a hacer acá rápidamente el plano para que podamos darnos una idea de cómo es esta función y pues ya ese sería el último ejemplo de funciones a trozos. Entonces, en este, fíjense que se parte en 0. La de arriba es algo antes de 0 y la de abajo es algo después de 0. Si ponemos a x, a y1 y a y2 y damos algunos valores, -2, -1, 0, 1, 2 y 3, entonces -2 hay que reemplazarlo en la primera función, daría 0. -1 daría 1. 0, 0 no se puede reemplazar en la primera función por la condición, pero voy a reemplazarla para saber cómo termina. En 0 daría 2, pero aquí es abierto por la condición x menores que 0. Y en la otra, si reemplazamos por 0, da 1, este es el cerrado. Si reemplazamos por 1, da 0, por 2 da 1 y por 3 da 2. Entonces aquí hagamos algunas marcas para poder entender cómo va la función. La voy a bajar un poquito más para poder tener el eje Y más arriba. Listo. Y este no es necesario tan arriba. Ok. Y unas marcas también para el eje Y. Y reemplacemos esos puntos para ver cómo es esta función. Entonces, el primero, -2, 0, acá. -1, 1, acá. Y 0, 2, pero acá es abierto. La primera recta es esta. Y en la segunda, en 0 es 1. Aquí y acá ponemos cerrado. Fíjense que donde comienza una no termina la otra. En 1 es 0, en 2 es 2, y en 2 es, perdón, estoy haciéndolo mal. En 2 es -1 y en 3 es -2. Ahora sí, en 2 es -1, en 3 es -2. Esto debería ir así. Y esta es la representación gráfica. Truco. Aunque acá diga x menor que 0, uno reemplaza por 0 para saber cómo termina esa recta, pero lo pone abierto, porque es menor, no puede ser 0. Es el extremo, no puede serlo, entonces lo ponemos abierto. Y aquí también reemplazamos por 0, pero ahí sí lo ponemos cerrado porque dice mayor o igual. Cuando tenemos funciones a trozos, lo que hacemos justamente es hacer una gráfica o hacer pues varias gráficas de las funciones
en sus respectivas condiciones. Dependiendo la condición que nos diga la ecuación, entonces pues va a quedar la gráfica. Ok, sería como una idea muy rápida e intuitiva de qué es una función a trozos. Son funciones que dividen a una función general grande en pedacitos de funciones con sus condiciones. Lo más elemental acá, o lo que más se debería hacer refuerzo es trabajar en las condiciones, en cuándo es intervalo cerrado, cuándo es abierto, cuándo lo toma y cuándo no, porque esas cosas pues nos ayudan mucho a identificar y a poder trabajar bien con este tipo de funciones. Ustedes acá vieron que se trabajaron con funciones lineales, que son las que dan rectas, y una función cuadrática. Más adelante se pueden también hacer videos para explicar qué es una función lineal, qué es una función cuadrática y cómo se hallan esas fórmulas. Entonces, pues si quieren, suscríbanse al canal para que les llegue la notificación de cuándo están esos videos. Y si les gustó el video, les agradezco el like. Muchas gracias.